¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se está derrumbando y no sabes cómo seguir adelante? ¿Alguna vez has buscado algo, cualquier cosa, a qué aferrarte cuando la oscuridad parece total? Porque hay momentos en la vida donde no hay respuestas fáciles, no hay soluciones rápidas, no hay milagros evidentes, solo oscuridad. Y la pregunta que te consume no es ¿cuándo terminará esto?, sino ¿cómo sobrevivo hasta que termine? Si alguna vez has necesitado algo pequeño para mantener viva tu esperanza, si alguna vez has buscado una luz en medio de tu noche más oscura, si alguna vez te has preguntado cómo otros sobreviven lo insoportable, esta historia es para ti. Porque hoy quiero contarte sobre una familia, una vela, y lo que aprendieron sobre la esperanza en su noche más larga. Antes de continuar con esta historia que puede encender una pequeña luz en tu oscuridad, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast. Mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar. Porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Había una familia. Los Méndez, padre, madre y 3 hijos. Vivían en una casa modesta en las afueras de la ciudad. No eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Tenían lo suficiente, tenían amor, tenían paz, tenían una vida normal, buena. Miguel, el padre, trabajaba como contador en una empresa mediana. Carmen, la madre, era maestra en la escuela primaria del barrio. Los niños, Laura de 15, David de 12, y Mateo de 8. Iban a la escuela, jugaban, peleaban como hermanos y amaban como familia. Era una vida ordinaria, predecible, segura. El tipo de vida que no llama la atención, pero que es preciosa precisamente por su normalidad. Y entonces todo cambió. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios. Porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. Empezó con Carmen. Empezó con cansancio que no se iba, con dolores que no tenían explicación, con síntomas que al principio parecían menores. Estrés, pensó. Necesito descansar más. Pero cuando el cansancio se convirtió en agotamiento, cuando los dolores se intensificaron, cuando aparecieron otros síntomas más alarmantes, Miguel insistió en que fuera al médico. Las pruebas llevaron a más pruebas. Las consultas llevaron a especialistas. Y finalmente, el diagnóstico que cambiaría todo. Cáncer. Agresivo. Avanzado. Etapa 4. Los médicos le dieron 2 años. Tal vez. Con tratamiento intensivo. Quimioterapia. Radiación. Cirugías. Todo lo que pudieran intentar. Miguel y Carmen se sentaron en el estacionamiento del hospital después de recibir el diagnóstico. En silencio, sin saber qué decir, sin saber cómo procesar, sin saber cómo le dirían a sus hijos que su madre estaba muriendo. Pero no era solo eso, porque el universo, parece, rara vez envía tragedias solas. 2 semanas después del diagnóstico de Carmen, Miguel llegó a trabajar y encontró a su jefe esperándolo, con una carta. La empresa estaba reestructurando, recortando personal. Miguel, después de 15 años de servicio fiel, estaba siendo despedido, efectivo inmediatamente. Y con el despido, perdieron el seguro médico, el seguro que necesitaban desesperadamente para el tratamiento de Carmen. El tratamiento que costaba más de lo que Miguel podría ganar en años. En 2 semanas, la familia Méndez pasó de tener una vida normal a estar al borde del abismo. Enfermedad terminal, sin trabajo, sin seguro, sin ahorros suficientes, sin saber cómo pagarían el tratamiento, o la hipoteca, o las necesidades básicas, y los niños sentían todo. Laura, la mayor, intentaba ser fuerte, cuidaba de sus hermanos, ayudaba con las tareas de la casa, pero por las noches, Miguel la escuchaba llorar en su habitación. David se volvió silencioso, retraído, perdió interés en todo. Mateo, el pequeño, no entendía completamente, pero sentía el miedo, la tensión, la oscuridad que había descendido sobre su hogar, y Miguel y Carmen se sentían completamente perdidos.
No sabían cómo proteger a sus hijos de esto. No sabían cómo navegar esto. No sabían cómo mantener la esperanza cuando todo parecía estar desmoronándose. Algo que ningún libro de autoayuda podría haberle explicado. Algo que solo la experiencia puede enseñar. Una noche, 3 semanas después del diagnóstico, Carmen no pudo dormir. El dolor era demasiado. El miedo era demasiado. Se levantó y fue a la cocina. Y en el cajón donde guardaban las velas para emergencias, encontró una vela blanca simple. Nada especial, nada decorativo. Solo una vela. La puso en la mesa. La encendió. Y se sentó mirando la llama. Pequeña, frágil, pero persistente. Danzando en la oscuridad. Negándose a apagarse. Y algo en esa imagen la tocó. Esta pequeña luz. En medio de toda esta oscuridad. Todavía brillando. Todavía luchando. Todavía viva. Carmen empezó a orar. No una oración elocuente. No una oración llena de fe victoriosa. Solo palabras honestas, susurradas en la oscuridad. Dios, tengo miedo. No sé cómo vamos a sobrevivir esto. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Miguel la encontró ahí, sentada con la vela, orando. Y sin decir nada se sentó a su lado. Tomó su mano y juntos miraron la llama. En silencio. Encontrando consuelo inexplicable en esa pequeña luz. A la mañana siguiente, Carmen le dijo a Miguel: quiero que hagamos algo. Cada noche, sin importar qué tan difícil haya sido el día, encendamos una vela y oremos juntos, como familia. Solo eso. Solo mantener esa luz encendida y recordar que incluso en la oscuridad, algo puede seguir brillando. Miguel asintió. Y esa noche, reunieron a los niños y les explicaron lo mejor que pudieron lo que estaba pasando. La enfermedad de mamá, la pérdida del trabajo, los desafíos que enfrentarían. No les mintieron, pero tampoco los abrumaron, y luego encendieron la vela y oraron, cada uno a su manera, con sus propias palabras, o sin palabras, solo presencia, solo conexión, solo una familia aferrándose a una pequeña luz en su noche más oscura. Si en este momento estás entendiendo que a veces todo lo que necesitas es una pequeña luz a que aferrarte, dale like a este video. Los días siguientes fueron brutales. El tratamiento de Carmen comenzó, y fue tan horrible como temían. La quimioterapia la dejaba débil, enferma, perdiendo cabello, perdiendo peso, perdiendo energía. Miguel buscaba trabajo desesperadamente, pero el mercado era difícil. Y con el estrés de la situación de Carmen, las entrevistas no iban bien. Las cuentas se acumulaban. Las llamadas de cobradores empezaban. La presión era insoportable. Los niños luchaban en la escuela. Las calificaciones de Laura cayeron. David empezó a tener problemas de comportamiento. Mateo desarrolló pesadillas. Toda la familia estaba fracturándose bajo el peso, pero cada noche, sin falta, se reunían, encendían la vela y oraban. A veces las oraciones eran desesperadas. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no nos ayudas? A veces eran simples. Ayúdanos a sobrevivir otro día. A veces no eran palabras, solo lágrimas, silencio, presencia, y la vela seguía ardiendo, noche tras noche. Pequeña, frágil, pero persistente. Una luz constante en la oscuridad constante. Pasaron semanas, luego meses, y las circunstancias no mejoraban. El tratamiento de Carmen continuaba siendo brutal. Miguel encontró trabajos temporales. Nada estable. Nada suficiente. Las cuentas seguían acumulándose. El estrés seguía aumentando. No había milagros evidentes. No había respuestas dramáticas a las oraciones. No había alivio visible. Solo lucha. Día tras día. Noche tras noche. Pero algo estaba cambiando. Algo sutil. Algo que la familia Méndez no reconocería completamente hasta después. Estaban cambiando ellos, no las circunstancias. Ellos. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Laura empezó a notar algo en las noches de la vela. Algo en cómo, sin importar qué tan caótico hubiera sido el día, esos 20 minutos alrededor de la vela eran diferentes. Eran paz.
Eran conexión. Eran recordatorio de que seguían siendo familia, de que no estaban solos. Y eso le daba fuerza. Fuerza para enfrentar el día siguiente, para seguir yendo a la escuela, para seguir cuidando de sus hermanos, para seguir creyendo que de alguna manera sobrevivirían. David empezó a usar ese tiempo para hablar, para expresar lo que sentía, el miedo, la confusión, el enojo, y descubrió que cuando lo expresaba ahí, en ese espacio seguro alrededor de la vela, el peso se aligeraba, no desaparecía, pero se volvía más llevadero. Mateo, el más pequeño, empezó a asociar la vela con esperanza. Cuando tenía pesadillas, pedía a mamá o papá que encendieran una vela. La luz lo calmaba. Le recordaba que aunque estaba oscuro, no estaban perdidos. Había luz, había familia, había algo a qué aferrarse. Miguel y Carmen encontraron que esos momentos se convirtieron en su ancla. El punto fijo en un mundo que giraba fuera de control. El recordatorio de por qué seguían luchando. No solo por sobrevivir, sino por mantener a esta familia unida. Por proteger esta conexión, esta luz. Y sin darse cuenta, el ritual de la vela los estaba transformando. Los estaba fortaleciendo de maneras que no podían medir, pero que podían sentir. 8 meses después del diagnóstico pasó algo inesperado. No un milagro del tipo que habían pedido, pero algo significativo. El hermano de Carmen, que vivía en otro país y del que no habían sabido en años, se enteró de su enfermedad y envió dinero. No todo lo que necesitaban, pero suficiente para cubrir varios meses de tratamiento. Suficiente para respirar un poco. Miguel finalmente consiguió un trabajo estable. No pagaba tanto como el anterior y requería más horas. Pero era algo. Era suficiente para empezar a estabilizar su situación financiera. Y el tratamiento de Carmen, aunque brutal, empezó a mostrar resultados. El tumor no había desaparecido, pero se había reducido, se había estabilizado. Los médicos, cautelosamente optimistas, dijeron que tal vez, solo tal vez, podría vivir más de lo que habían pronosticado. No era curación completa, no era restauración total, pero era esperanza, pequeña, frágil, pero real. Y una noche, mientras encendían la vela como siempre, Mateo dijo algo que los dejó a todos en silencio. «Esa vela es como nosotros», dijo, su voz suave, reflexiva, sabia más allá de sus 8 años. «Está en la oscuridad, y es pequeña, y parece que se puede apagar fácil. Pero no se apaga. Sigue brillando, todas las noches. No importa qué tan oscuro esté afuera, sigue encendida adentro». Hizo una pausa, mirando la llama. Luego miró a su familia. «Esa vela me enseñó algo. Me enseñó que aunque todo se apague afuera, algo puede seguir encendido adentro. Y mientras tengamos esa luz adentro, vamos a estar bien». Carmen lloró. Miguel lloró. Laura y David también. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión, de gratitud, de asombro ante la sabiduría de un niño de 8 años que había visto algo que ellos estaban empezando a entender. El ritual de la vela no había cambiado sus circunstancias, no había curado a Carmen instantáneamente, no había restaurado sus finanzas, no había eliminado su sufrimiento, pero los había cambiado a ellos. Les había dado algo a qué aferrarse cuando todo lo demás se desmoronaba. Les había recordado que incluso en la oscuridad más profunda, pueden elegir mantener una luz encendida. Pequeña, frágil, pero persistente. Les había enseñado que la esperanza no es la creencia de que todo saldrá bien. La esperanza es la decisión de mantener una luz encendida en la oscuridad. De seguir adelante un día a la vez. De aferrarse a lo que importa cuando todo lo demás se está desmoronando. Y eso, descubrieron, era suficiente. No para eliminar el dolor, pero para sobrevivirlo. No para responder todas las preguntas, pero para seguir adelante sin las respuestas. No para hacer fácil lo difícil, pero para hacer posible lo imposible. 2 años después del diagnóstico, Carmen seguía viva, seguía luchando. Había tenido momentos buenos y momentos terribles. Había habido esperanza y había habido desesperación. Pero seguía aquí, seguía luchando, seguía amando a su familia. Miguel había estabilizado su carrera. No estaban donde habían estado antes financieramente,
pero estaban sobreviviendo, cubriendo las necesidades, pagando las cuentas, lentamente reconstruyendo. Los niños habían crecido de formas que nunca habrían elegido. Habían perdido inocencia, pero habían ganado fortaleza, compasión, profundidad, apreciación por lo que importa. Y cada noche, sin falta, todavía encendían la vela. Todavía oraban juntos. Ya no era solo por sobrevivir, ahora era por gratitud, por conexión, por recordar de dónde habían venido y cómo habían sobrevivido. La vela se había convertido en símbolo, no de que sus oraciones fueron respondidas de la forma que querían, sino de que su esperanza fue sostenida cuando parecía imposible sostenerla, de que su familia fue preservada cuando parecía que se fracturaría, de que encontraron luz cuando todo era oscuridad. Un día Laura, ahora de 17 años, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué crees que la vela funcionó? Es decir, no cambió nada realmente. Todavía tuviste cáncer. Papá todavía perdió su trabajo. Todavía casi perdemos todo». Carmen pensó cuidadosamente antes de responder y dijo: «Tienes razón. La vela no cambió las circunstancias, pero nos cambió a nosotros. Nos dio un punto de encuentro, un ritual de esperanza, algo tangible a que aferrarnos cuando todo lo demás era intangible y aterrador. Y creo», continuó Carmen, «que a veces eso es todo lo que Dios puede darnos. No la solución inmediata, no el milagro instantáneo, sino algo pequeño que nos mantiene conectados a Él, y el uno al otro, y a la esperanza. Algo que dice: no están solos, sigue adelante. Un día más, una noche más, una vela más». Laura asintió, entendiendo de formas que solo alguien que ha vivido la oscuridad puede entender. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Dónde está tu oscuridad? Tal vez estás enfrentando enfermedad, tuya o de alguien que amas, y cada día es una batalla, y cada noche es miedo, y no sabes cómo seguir adelante. O tal vez estás enfrentando crisis financiera, ha perdido el trabajo, las cuentas se acumulan, el futuro es incierto, y la presión es insoportable. O tal vez estás enfrentando crisis relacional. Tu matrimonio está fracturado, tus hijos están luchando, tu familia se está desmoronando, y no sabes cómo mantenerlo todo unido. O tal vez estás enfrentando crisis espiritual. Tu fe está temblando, tus oraciones parecen no respondidas, Dios parece ausente, y te preguntas si vale la pena seguir creyendo. Y estás buscando algo, cualquier cosa, a qué aferrarte, algo que te dé esperanza, algo que te recuerde que no todo está perdido. Y hoy quiero decirte, no necesitas algo grande. A veces, todo lo que necesitas es algo pequeño, algo simple, algo tangible, algo que te recuerde, noche tras noche, que aunque todo esté oscuro afuera, puedes mantener una luz encendida adentro. Para la familia Méndez era una vela. Para ti podría ser otra cosa. Una canción que cantas cada mañana, un versículo que lees cada noche, una caminata que tomas cada día, un ritual que practicas, un objeto que sostienes, una oración que susurras. No tiene que ser elaborado, no tiene que ser impresionante, solo tiene que ser tuyo, tu punto de conexión, tu ancla, tu pequeña luz en la oscuridad. Porque la esperanza no siempre viene como un rayo de luz que elimina toda la oscuridad. A veces viene como una vela, pequeña, frágil, pero suficiente para el siguiente paso, para la siguiente hora, para la siguiente noche. Y si puedes encontrar esa pequeña luz, si puedes aferrarte a ella, si puedes encenderla noche tras noche, incluso cuando parece no cambiar nada, descubrirás algo hermoso. Te está cambiando a ti. Te está dando fortaleza que no sabías que tenías. Te está conectando con algo más grande que tus circunstancias. Te está recordando que mientras haya aliento, hay esperanza. La familia Méndez sobrevivió su noche más larga. No porque las circunstancias cambiaron rápidamente, sino porque encontraron una forma de mantener la esperanza viva cuando parecía imposible. Y esa esperanza los sostuvo hasta que las circunstancias eventualmente mejoraron. Y tú también puedes sobrevivir tu noche más larga. No necesitas ver el final, solo necesitas ver la luz de la siguiente vela, el brillo de la siguiente esperanza, la posibilidad del siguiente día. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Que la luz te encuentre, siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma.
La esperanza no es la creencia de que todo saldrá bien. Es la decisión de mantener una luz encendida en la oscuridad, de seguir adelante cuando no ves el camino, de aferrarte a lo pequeño cuando lo grande se ha ido. Así que encuentra tu vela, tu pequeña luz, tu ritual de esperanza, y enciéndela. Noche tras noche, día tras día. No porque cambie las circunstancias inmediatamente, sino porque te cambia a ti, te fortalece, te conecta, te recuerda que no estás solo. Y mientras haya luz, hay esperanza. Mientras haya esperanza, hay posibilidad. Mientras haya posibilidad, hay futuro. Enciende tu vela, mantén tu luz y sigue adelante. Un día a la vez, una noche a la vez, una vela a la vez. Porque la oscuridad no dura para siempre. Pero la esperanza, si la mantienes encendida, puede durarte hasta que amanezca.